Le agradezco mucho a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, que me tome la llamada. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, Pascal? Un saludo a todo el auditorio y a tus colaboradores. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues arrancó la 65 legislatura y en el caso del Senado, pues arrancó con un acuerdo numéricamente importante. Tú ya me hablarás de su relevancia en torno de la consulta para revocación del mandato. ¿Será la tónica, te parece, de esta legislatura? ¿Se buscará la construcción de acuerdos más que en la legislatura pasada, Ricardo? Sí, y cada vez es más la exigencia ciudadana de buscar acuerdos, así lo siento y así lo noto. Esta primera etapa, Pascal, fue importante porque nos flexibilizamos en todo, incluso revisamos en el caso de la ley de revocación de mandato los 61 artículos, artículo por artículo, redacción, y tuvimos un ejercicio serio de legislación, que eso son lo que hacen los auténticos legisladores de todos los grupos parlamentarios, y nos detuvimos bastante fue en la participación del presidente y en la pregunta, más en la pregunta, y algunos creían que era imposible porque eran dos extremos totalmente difíciles de unir, uno la pregunta negativa y otro la pregunta positiva, extremos y bloques insalvables, pero dialogando lo logramos, dialogando hasta el final, logramos ponernos de acuerdo y fue prácticamente por unanimidad, porque todos los Sí. partidos lo hicieron, o sea, no, salvo un miembro del PAN y independiente, que yo lo entiendo, pero todos los grupos parlamentarios, todos votaron en favor, 101. En el caso de la discusión en lo general, voto en general, la ley en general fueron 101 contra 2 en contra. Y en lo particular fueron 101 contra 2 abstenciones, es decir, no hubo una sola en contra. Fue interesante, pero también aprobamos dos leyes. La ley armada, que casi fue por unanimidad, y la ley de animales, que prohíbe el uso de los mismos para fines cosmetológicos y de belleza. Esa también fue por unanimidad. Así de que espero que ese ritmo nos pueda permitir tener acuerdos muy amplios y evitar la judicialización de las leyes. No va a ser, bueno, a mí me gustaría que fuera así siempre, pero en ocasiones creo que también se presentarán dificultades y tendremos que actuar con legalidad de acuerdo con nuestra mayoría, pero intentamos siempre buscar alternativas que permitan el consenso, Pascal. ¿Cuál era el riesgo, digamos, porque Morena y sus aliados tenían los votos suficientes en el Senado para aprobar esto conforme a la propuesta original? ¿Tú veías un riesgo en hacer esto? Sí, sí, obviamente lo siempre veo hacia adelante, por eso insistí, personalmente insistí con los coordinadores de no levantarnos de la mesa hasta buscar una solución definitiva. Lo logramos. Si hubiésemos actuado de otra manera, con displicencia, con arrogancia, con insensibilidad, pues hubiéramos sacado por mayoría la ley, pero esta se habría judicializado sin duda y probablemente en la Corte pudieran haberle dado la razón a la oposición, en el sentido de que la revocación es un ejercicio jurídico, una institución jurídica tendiente a terminar anticipadamente el mandato, no a ratificar el mandato del presidente. Toda esa parte es doctrinaria, jurídica, constitucional, pero finalmente nos hubiera llevado a interponer este recurso por la oposición y ganar tiempo quienes no quieren la revocación y judicializarlo o bien en los órganos jurisdiccionales mantenerlo durante tiempo para que no se ejerciera este derecho y aplicar los lineamientos el INE en el caso de que así sucediera, pero sin ley, solamente con la disposición constitucional. Incluso hasta quedando en riesgo la celebración misma del ejercicio, si no se hubiera logrado este acuerdo. No, yo creo que esa se hubiese celebrado, dado que es Pero un con los principio lineamientos del INE. constitucional, pero sin Sí. reglas claras o con
legislación aprobada ilegalmente por el INE, como lo ha hecho últimamente. A eso me refiero, sustituyendo al legislativo por omisión, pero yo creo que lo hubieran llevado a cabo de cualquier forma, pero sin reglas claras y con desorden o con mucha inconformidad. Ahora son 61 artículos, está bien hecha la ley, consultada por todos, aprobada por todos, y puede ser un instrumento jurídico eficaz. No quiere decir que sea perfecto el ejercicio, Pascal, pero yo creo que fue un esfuerzo de todos y de todas. Desde tu punto de vista, ¿el INE te parece un organismo confiable para llevar a cabo este ejercicio? Sí, porque ya la ley lo somete, el principio de legalidad se establece en la ley, sí, y el órgano electoral puede realizar y desarrollar este ejercicio democrático de marzo del próximo año. Ricardo, tengo que hacer una pausa obligada, quiero preguntarte algunas cosas más, ¿podrías esperarme un par de minutos? Sí, con mucho gusto. Gracias, volvemos con Ricardo Monreal. Agradezco mucho a Ricardo Monreal que me haya esperado en la línea. Ricardo, junto con este acuerdo en el Senado en torno de la revocación del mandato que ya hemos comentado, pues veo que sucedió algo por primera vez, que el titular de la Secretaría de Gobernación recibió al coordinador de la mayoría en el Senado. Es realmente inexplicable que esto no se haya dado antes y me parece que tiene que ver con la llegada de Adán Augusto López a Bucareli. Esto nos habla o nos debe hablar esta reunión de un mayor diálogo entre ejecutivo y legislativo. Sí, en efecto, yo creo que no solo son símbolos, sino lecturas, y él me pidió si podríamos platicar en el Senado. Obviamente no había ocurrido en los últimos 3 años, sino que normalmente por atención y por una actitud de cortesía en las 2 o 3 reuniones que tuve con la anterior secretaria fue en Bucareli. Ahora él acudió al Senado y es una muestra de respeto, creo, y de sensibilidad. Lo sentí bien, fue una larga charla. Yo lo conozco hace años, a Adán Augusto, al nuevo secretario de Gobernación, y percibo que no solo tiene toda la voluntad política, sino también tiene la voluntad política de su jefe, del presidente de la República, para mejorar la interlocución y para mantener una relación cordial que hasta ahora se ha sostenido con el Poder Legislativo, en este caso con el Senado de la República. Entonces fue amable, fue amplia y fue productiva esta charla que tuvimos el sábado durante un largo tiempo ahí. Y antes de ello, pues había estado en el primer secretario de Gobernación desde que los presidentes no dan el mensaje político de su informe desde la tribuna del Palacio Legislativo, el primer secretario de Gobernación que entra en el salón de sesiones a entregar el informe, pues creo que también esa es una imagen que dice muchas cosas y que se complementa con su visita al Senado de la República, Ricardo. Sí, mira, es importante decir que Adán Augusto tiene experiencia y sensibilidad. Ha sido diputado local, ha sido diputado senador, diputado federal y gobernador. Eso ayuda mucho porque entienden los ritmos de la política. No quiere decir que quien no ha sido eso no pueda ser un buen secretario, una buena secretaria, estaría muy lejano de decir eso, pero ayuda mucho al ejercicio y él particularmente tiene la encomienda del presidente de la República de ejercer las funciones que la Constitución establece en la relación entre los poderes. Y lo está haciendo, está intentando hacerlo, y era importante hablar con él porque tenemos las comparecencias. En razón de eso, esta semana iniciamos con comparecencias en el Senado. Van a estar los 5 secretarios encargados de política social, política económica, política interna, y en esa virtud creo que va a ser productivo. Por eso también era necesario establecer una relación. Ya habíamos hablado por teléfono, ya habíamos enviado mensajes recíprocamente,
Y creo que ya con esta parte vamos a retomar la relación de manera muy buena, cordial con el secretario de Gobernación y con el presidente de la República. ¿Estamos ante algo simbólico o estamos ante algo de fondo? Comienzo casi por el principio de esta entrevista. ¿Estamos ante el inicio de una etapa de mayor diálogo entre los poderes, entre las fuerzas políticas? Sí, sí, no, yo no diría que es simplemente fachada, eso estaría muy lejano a que él o yo nos prestáramos. No, no, es real y es un diálogo serio, profundo, honesto, diría yo, franco, para sacar las cosas adelante en el país. Y además en una relación inteligente de colaboración de poderes. A ver, te lo preguntaría si tú te sientes reivindicado porque no lo invento yo, me lo han dicho los coordinadores de oposición en el Senado. Ven en ti a una persona que dialoga, que establece puentes. Digo, por supuesto, tienes tu postura política y eres el representante, el coordinador de la mayoría, pero ¿te sientes reivindicado en que, digamos, esa línea que tú has seguido ahora parece estarse extendiendo a otros ámbitos? Mira, me siento tranquilo, no me siento reivindicado porque no me siento agraviado. Me parece que tengo mucha claridad en lo que está pasando en el país y tengo una visión que quizás algunos no compartan, pero me parece que el diálogo y la conciliación ayudan mucho a construir lo que uno desea. O sea, puedes hacer lo mismo en un afán de entendimiento racional, de mucha conversación, de mucho diálogo, de mucho acuerdo, y puedes llegar a la misma meta que si te confrontas. Eso es lo que yo pienso, pero no estoy intentando generar problemas ni tampoco visiones distintas y encontradas. Tú eres un político bueno, además de que tienes tu postura de izquierda claramente definida, te mueves más bien en el centro político. ¿Qué piensas cuando ves situaciones como la de Vox con el PAN o déjame decirte, la de Podemos con Morena? Mira, yo no me siento con la autoridad para cuestionar porque no me gusta, o sea, claro, lo de Vox me parece que es un error de ellos, es una estrategia equivocada, pero ellos tendrán que valorarla. Me parece también que los extremos o los excesos dogmáticos siempre perjudican a un país. El hecho de que algún grupo de legisladoras o legisladores votara o firmara esta carta de intención de esta organización de ultraderecha, me parece que algunos que la firmaron ni siquiera saben la naturaleza, eso es lo que creo, no quiero ofenderlos, pero creo que ni siquiera saben la naturaleza y la historia de esta organización. Vox, tú lo sabes muy bien, es un movimiento político de extrema derecha española, cuyo presidente es Abascal, Santiago Abascal, y el objetivo de ese partido es la defensa de España, ellos dicen así, de la vida y reducir el tamaño del Estado. Esas son, o sea, garantizar la disminución del Estado y expresar un gobierno más privado. Sí, yo no puedo yo de ninguna manera coincidir, pero además tiene elementos antifeministas, islamofobos, están en contra del Islam, defienden un nacionalismo centralista, busca la reducción de derechos. Oye, Ricardo, me apena, pero me toma un nuevo corte. Dame otra vez 2 minutitos y te suplico. Yo sé que estás en gira, pero te robo nada más 2 minutos más. Sí, cómo no. Gracias. Monreal nos ha hecho el favor de tener esta comunicación con nosotros en medio de una gira de trabajo y por eso me disculpo nuevamente contigo, Ricardo. Ya nada más para concluir, nos dabas un poco la línea de este partido Vox, posturas antifeministas, islamófobas, antimigrantes y bueno, pues quienes hayan suscrito con ese partido
pues lo que sea, porque la verdad no es tanto el contenido, sino el acompañante, pues ya están viendo las consecuencias. Pero nada más para rematar el tema, creo que también, pues Morena tiene por ahí sus vínculos con radicalismos, ¿no? Sí, normal, o sea, yo por eso, pero no tratan de ser inteligentes. Yo, por ejemplo, Ajá. creo que puedan existir, pero nunca hemos usado el Senado o un senador asuma una posición de ese nivel, aunque puedan Ujú. coincidir o no coincidir con la extrema izquierda. Nunca son buenos los extremos, pero mira, a mí me sorprendió mucho, de verdad lo digo con sinceridad, que 15 senadoras y senadores hayan firmado la carta. Me preocupó mucho, por ejemplo, yo conozco a Yulen, no es de derecha, él extrema, pues, es un hombre con el que se dialoga, y la mayoría de senadores que firmaron, yo los conozco porque pues ahí los convivo con ellos, tampoco son de extrema derecha que sean antifeministas, que odien al Islam, que sean Sí. en esas proporciones antilibertades. No creo que sean esto. Ujú. O sea, no creo Pues que se le por eso parezcan dices que a lo mejor no saben lo que firmaron o con quién firmaron, ¿no? no lo sé, digo, pero son senadores, hay que saber lo que se firma Sí, porque es muy delicado, pues, sobre todo el hombre público, cualquier ciudadano pues es puede correcto. hacerlo, pero el que funge como un representante Ujú. popular, pues representas a tu comunidad, a tu estado, a una línea ideológica de tu partido, pero bueno, yo no quiero, yo lo único que dije es, no quisiera meterme en eso, que cada uno asuma su Ujú. responsabilidad, pero sí me parece que eso no le conviene a este partido, pero allá ellos, si así lo decidieron, pues no tengo nada que decir. Bueno, Ricardo, pues nuevamente gracias, y que salga muy bien tu actividad por allá en el estado de Gracias, Tamaulipas. estamos acá en Tamaulipas, estuve ayer en Zacatecas y fue un informe legislativo de los compañeros senadores y senadoras. Sí. Pero te mando un abrazo Gracias, y un Ricardo, saludo gracias por el afectuoso tiempo, a todo muy el amable. auditorio.